sea, creo que hoy es un día muy importante para el Partido Popular y para la derecha de este país, en el sentido de que hoy hemos inaugurado las cloacas del PSOE. Es un día muy importante para el PP y de hecho el único que no se ha enterado es el PP, ¿no? El Partido Popular no puede andar hablando de mafia o democracia y luego anunciar una manifestación para el día 8 de junio. Y al final ha convocado una manifestación en la Plaza de España, que quien conozca Madrid sabrá que es una plaza relativamente pequeña dentro de las muchas plazas que tienes en Madrid para manifestarte, ¿no? Sí. De todos los escándalos o problemas que le han salido al PSOE en esta legislatura, creo que puede ser, en el caso más extremo, va a ser el más grave. Y es el tema de las lenguas oficiales en la Unión Europea. Tiene importancia, sobre todo, simbólica, y creo que en política las conquistas simbólicas también tienen su importancia. Y luego, pues creo que lo más importante es la validación jurídica y política de que existe una realidad nacional diferenciada. Que Junts en algún momento pueda utilizar esa carta de romper el gobierno para demostrar lo que es capaz de conseguir un votante de Junts con su voto, en un momento en el que ya falten pocos meses para que la legislatura se acabe porque le toca acabarse, no me parece tan raro. La Diana, con Samuel Saborido. ¿Algo va a tumbar este gobierno? A los de Ábalos con Sánchez, a la criticada gestión del apagón, a la desastrosa situación de los trenes, al hermanísimo y a la presunta filtración del fiscal general del Estado, se le ha sumado en las últimas horas el caso Fontanera, una militante y trabajadora del PSOE que habría maniobrado o presuntamente habría intentado maniobrar para atacar a la UCO, el departamento de la Guardia Civil que investiga a Begoña Gómez y al fiscal Ortiz, entre otros. Apuntaba en los últimos días el Confidencial a que Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, y al presidente del gobierno estarían al tanto de todo. ¿Pueden los socialistas negar esta acusación? ¿Podemos confiar en que la investigación interna del partido desvelaría, de ser así, que Sánchez y Cerdán dieron el ok al aire día en la Fontanera? ¿Dejará Sánchez caer a alguien? ¿A quién? ¿A su mejor contacto con Junts, que, oh casualidad, es Santos Cerdán? O mejor pregunta, ¿para qué? ¿Dejará caer algún socialista a Pedro Sánchez para librarse él una vez más de dar explicaciones? De confirmarse todos los escándalos que apuntan al Ejecutivo, la mayoría que se armó para expulsar a M. Rajoy de la Moncloa hará lo propio con el número 1. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Pues estamos ya en tertulia, una semana más, haciendo el programa, y Saúl Martínez, que prácticamente lo ha hecho todo hoy, por eso va a ser hoy el primero en presentarse. Saúl Martínez, corresponsal en el Congreso de Público. Bienvenido a la Diana. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A dos de los tertulianos los ha traído él. Él ha hecho prácticamente la preproducción de este programa. Lo tendría que presentar él directamente. Claro, ¿lo dices? Vale, perdón. Tendrías que presentar tú, sí. Al único que he traído yo, al siguiente que voy a presentar, que es por Trilles, que ya lo conocéis, es periodista independiente. Bienvenido, Benmi Good. Buenas, ¿qué tal? Y a los dos que ha traído Samu, que son sus colegas y han venido gracias a él. Y no, yo les agradezco. A ver, son mis amigos, pero sobre todo son, grandes profesionales, por supuesto. Es periodista del Nacional Puncat y también enviado en Madrid por parte del Nacional. Eso iba a decir. Profesor en comillas, experto en relaciones internacionales, ciencia política, bueno, y un gran amigo, claro. Si me hace el trabajo, lo y es compañero de piso mío. Y lo más importante es lo de amigo, ¿eh? Lo de compañero de piso no lo iba a decir yo, pero sí iba a decir que Abel Vega, corresponsal en Madrid en el Congreso de Nacional.cat, Benmi Good, a la Diana. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado. Y Javier Martín, politólogo, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, empezábamos escuchando los audios de esta mañana, de la mañana de hoy, que es jueves, de que estaba el Confidencial en relación al asunto de Leire Díaz. Ya sabéis, la fontanera de Ferraz, que para quien no lo sepa, se lo explico ahora. Un fontanero en un partido político es la persona que se encarga de gestionar cosas, tanto que un partido te apruebe una moción hasta pues cargarte un líder territorial, ¿vale? No es la persona que arregla el váter en el partido, no se encarga de eso. Es la persona que arregla pues otro tipo de cosas. Esta persona, pues al parecer, ha estado maquinando con el conocimiento de Santos Cerdán, secretario de organización del partido, y del propio presidente del gobierno,
para atacar a la UCO. Yo os quiero preguntar, lo primero, ¿qué dimensiones creéis que puede tener este asunto? ¿Hacia dónde puede llegar? Sam. O sea, yo iría con un poco de cautela. Antes de nada, reconocer el trabajo inmenso y de muchísima calidad que hace siempre el Confidencial con este tipo de averiguaciones y de publicaciones, que eso tiene que ir siempre por delante. Y nada de lo que vaya a decir yo a continuación desmerece ese trabajo. Pero, o sea, creo que hoy es un día muy importante para el Partido Popular y para la derecha de este país, en el sentido de que hoy hemos inaugurado las cloacas del PSOE y hemos inaugurado los fontaneros del PSOE también, ¿no? Es una cosa que habitualmente venimos escuchando más en el lado del Partido Popular y ahora ya hoy pues hemos visto ya en editoriales, y hemos visto en la televisión, y hemos visto publicado pues también las cloacas del PSOE y los fontaneros del PSOE. Bueno, yo con respecto a la introducción que hacías tú, Samu, una precisión. O sea, lo que tenemos es un audio de un empresario que dice que Leire Díez actuaba con el conocimiento de Pedro Sánchez y de Santos Cerdán. Yo no lo elevaría todavía a una verdad absoluta. Creo que lo que tenemos es un audio de un empresario, efectivamente, de lo que podríamos decir, ¿no? O tal y como se está diciendo, que son las cloacas del PSOE. Bueno, habrá que esperar. Efectivamente, yo no tengo todavía ahora mismo elementos para dilucidar si esto se trata del principio del fin del PSOE, ¿no? Como parece que ya muchos anuncian. De momento no hay nada judicializado en este sentido. De momento no hay ninguna prueba ni siquiera de que Pedro Sánchez conozca o haya tenido confianza con Leire Díez y a partir de ahí veremos. Pero, insisto, creo que es pronto. Ahora mismo hay muchas posibilidades abiertas. La más extrema y la más grave sería que efectivamente fuera Pedro Sánchez el que un minuto antes de esa conversación que hemos escuchado colgara el teléfono con Leire Díez y le hubiera dado una serie de instrucciones. Ese es el caso más extremo y más grave. Yo no lo sé, no lo creo, pero no lo sé. Y el caso más laxo o menos grave, pues podría ser que esta mujer un poco pues actuara casi por voluntad propia para hacer, por ejemplo, méritos dentro del partido y tener algún tipo de premio. No sé, son todo conjeturas porque no sabemos nada más. Habrá que esperar y habrá que ver. Pero sí que quería llamar la atención sobre eso, ¿no? O sea, hoy ya tenemos cloacas del PSOE, hoy ya tenemos fontaneros en el PSOE y a partir de ahora probablemente va a ser el discurso dominante en la derecha. Pero de momento lo que tenemos es un audio de un empresario, o sea, y una militante del Partido Socialista que al parecer se conocía con algunos líderes del Partido Socialista, pero ni sabemos el grado de confianza que tenía, ni sabemos el grado de instrucciones que tenía por parte de la cúpula del PSOE. No lo sabemos, eso todavía. Habla Feijóo de mafia, que es quizá un apelativo demasiado grande, ¿no?, para referirse a esto. Javier, ¿cómo lo ves? Voy a tratar de hacerlo un poco dinámico, ¿no? Voy a tratar de responder un poco a tu pregunta, pero cogiéndole el guante a Samu lo que ha dicho, aprovechando que es la primera vez que nos enfrentamos un poco dialécticamente, aparte de Amparo 88, claro. Estoy de acuerdo con él en una cosa. Es un día muy importante para el PP y, de hecho, el único que no se ha enterado es el PP, ¿no? De mi punto de vista. El Partido Popular no puede andar hablando de mafia o democracia, no puede hacer el discurso que ha hecho. No voy a entrar a valorar si correcta o incorrectamente, pero un discurso duro desde el punto de vista de la estrategia política conveniente, el de Feijóo de esta mañana, y luego anunciar una manifestación para el día 8 de junio. Es decir, ¿qué ocurre en estos 10 días hasta el 8 de junio? Yo sé lo que ocurre, que este fin de semana el Partido Popular celebra los 2 años de Ayuso en el gobierno de la Comunidad de Madrid y ya tiene el domingo cogido y no le da para plantear otra manifestación. Pero verdaderamente, si estamos a lo que estamos y nos queremos el discurso del Partido Popular tiene que salir a por todas. Entonces, si nos queremos de verdad lo de mafia o democracia, que me parece una estrategia conveniente en ese sentido, pues o vamos con todas o no vamos. Además, el 8 de junio, que te interrumpa, justo después del Congreso del Partido Popular. Muy consecuente también. Bueno, eso sería en julio ya, ¿no? Porque el Congreso va a ser en julio. Pero en cualquier caso son 10 días. En 10 días ha pasado un mundo. En 10 días nos podemos haber olvidado de esto perfectamente. Segunda cuestión, ¿qué es lo que tenemos, no? Porque Samu hablaba de que lo que tenemos son unos audios, etcétera.
Bueno, no voy a entrar a hacer valoraciones personales sobre el grado de confianza que creo que tiene Leire o no con Pedro Sánchez y Cerdán. Ya sabemos lo que comentaba el audio esta mañana del Confidencial, que la línea es directa entre Santos y Pedro y Leire, pero más allá de valorar la línea directa, lo que es evidente, lo que también tenemos es que ha habido una persona, vamos a utilizar los términos del Partido Socialista, una militante de base con el carnet del Partido Socialista que ha estado operando para desprestigiar a el teniente coronel de la UCO que estaba investigando los casos de, o que era responsable último de los casos judicializados de su esposa y de su hermano. Eso lo sabemos. Eso es indudable. Entonces, asumir ahora, no voy a entrar a valorar el grado de confianza, pero asumir que el grado de confianza era nulo o que Leire era una periodista que actuaba por libre y que estaba intentando hacer una especie de documental para Netflix. Claro, o sea, yo no sé cuál es el grado, pero asumir que esta señora va por libre y que está preparando un documental o una novela... Pero sí he planteado las dos opciones. En el caso de por eso. Pedro Sánchez se le da una directriz. En el por caso eso. de menos es un verso libre. Samu no asume nada, pero duda mucho. Por eso. Y lo que pasa es que a mí de las dos opciones hay una que me parece bastante plausible y otra que me parece un poco extraña, ¿no? Porque ¿cuál sería el papel de esa militante de base del PSOE en esas conversaciones si no fuese una especie de estrategia orquestada? Que yo no hablo de Sánchez, por lo menos, pero sí de Santos Cerdán, que es el secretario de organización. Lo cual me lleva al siguiente punto, y tampoco por no acaparar esto más tampoco, que es la otra cuestión que hablaba Samu de la inauguración de las cloacas del PSOE. Hombre, hablando de secretario de organización y de inauguración de las cloacas, venimos de un exsecretario de organización que está inmerso también en otro caso que no tiene que ver, que es un caso distinto, está claro que es un caso distinto. Pero que si hablamos de cloacas, estamos hablando también de otro secretario de organización que con un caso radicalmente diferente también operaba para, no quiero emplear esta palabra, pero sí, voy a utilizarlo, ¿no? Para difuminar esa línea entre el Estado, estamos aquí en familia, para difuminar la línea entre el Estado y el PSOE, ¿no? Que es un poco la sensación o lo que se viene criticando ya en términos un poco más analíticos desde la derecha en los últimos años, ¿no? ¿Dónde está la línea entre el PSOE y el Estado? Esta estrategia de cooptación de las instituciones, de degradación institucional basada en la colocación de amiguitos en cada una de las instituciones del Estado, pues al final tiene diferentes dimensiones. Hablando tú y respondiendo a tu pregunta y termino con esto, una que puede ser la dimensión de coloco a Jessica en una empresa pública, simplemente cooptación de las instituciones, amiguismo institucional, etcétera, y hay otra dimensión que podría ser mucho más degradante o denigrante, si se quiere decir así, que es la utilización precisamente de los resortes, vamos a decir, la sombra del partido para utilizar las instituciones para desprestigiar a las propias instituciones que están haciendo su labor de investigación a los miembros del partido, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir con todo esto es que no podemos hacer este caso, o sea, esto es... me parece plausible al menos, y no quiero tampoco tal, pero me parece plausible entender esto dentro del paraguas de un proceso mucho más amplio que no tiene que ver con un caso concreto de una fontanera que se le va la olla en un momento dado, sino con un elemento fundamental que es lo que lleva haciendo el Partido Socialista durante el último año, que es instaurar en la cabeza de sus votantes que toda noticia, toda publicación que salga, que persiga los intereses de la familia del presidente es un bulo de la extrema derecha, de un pseudomedio, etcétera, tal. Pues, quiero decir, es un círculo. No, hay que entender todo esto en contexto. No de repente hay un elemento. Sánchez era consciente de todo. Bueno, no voy a decir, elimina eso de la edición, por favor. No quiero mojarme tanto. A ver, Lega. A ver, sí, cuanto más gobiernas y cuanto más años estás en el poder, pues más difuminas esta línea entre el partido y el Estado, ¿no? A ver, respondiendo a lo que se ha comentado sobre el PP, estoy de acuerdo en que el primero que se lo tiene que creer es Feijóo y además creo que Feijóo ha tenido un problema
en esta legislatura, que ha sido en su lenguaje y en sus contestaciones a las cosas que han ido saliendo o ha ido pactando Sánchez, es que ha sido muy superlativo en su vocabulario. Hoy convoca la enésima manifestación de esta legislatura, todas ellas habían sido la mayoría al menos por los pactos del PSOE con el independentismo, y al final ha convocado una manifestación en la Plaza de España, que quien conozca Madrid sabrá que es una plaza relativamente pequeña dentro de las muchas plazas que tienes en Madrid para manifestarte, ¿no? Si de verdad él que pensara que es tan y tan y tan y tan grave lo que ha sucedido, a lo mejor convocaría en Cibeles o en Colón. Pero bueno, sobre la dimensión del asunto, yo creo que la dimensión se puede valorar con la reacción que han tenido los protagonistas. Es cierto que ante las cámaras la reacción del PSOE, del gobierno, no difiere mucho. Esto es una cacería política, etcétera, pero en privado ha sido distinta. O sea, ayer, ahora ya me lío, sí, ayer era miércoles, se hizo una convocatoria en algunos medios en Ferraz para dar la versión del partido sobre esta historia. No se ha hecho con el hermano de Sánchez, no se ha hecho con Begoña Gómez, no se ha hecho con el fiscal general, ni tan solo con la trama Koldo Ábalos. Si se hace esto es porque hay nervios, y si hay nervios es que a lo mejor sí que hay algo, ¿no? Y cuando hablas también en privado con gente de Sumar, por ejemplo, también comentan que, bueno, que a lo mejor es hora de empezar a ser más críticos con el socio de gobierno. Entonces, bueno, la dimensión yo creo que a lo mejor puede estar aquí, efectivamente. Paul, ¿cómo lo ves? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Samu, que queda muchísimo por dilucidar en todo caso para saber la envergadura que tiene. Pero bueno, en cualquier caso creo que es de todos los escándalos o problemas que le han salido al PSOE en esta legislatura, creo que puede ser, en el caso más extremo va a ser el más grave, porque al final en la dimensión institucional es un ataque directo a una institución del Estado. En el plano ético supone romper con el discurso de regeneración democrática que viene vendiendo el gobierno desde que llegó al poder, que de hecho llegó al poder con una moción de censura por casos de corrupción, etcétera. Pues aquí veríamos que el bipartidismo sigue haciendo lo mismo de siempre y actuando como si el Estado fuera suyo. Y en el plano más político sí que creo que le llega en un momento muy complicado al PSOE, porque la tormenta mediática que no cesa desde hace meses, caso Koldo, Begoña, el hermano de Sánchez, que luego lleguen a buen puerto o no, al final la tormenta mediática está ahí y este caso es lo suficientemente grave como para que se preocupen, y de hecho ya muestran signos de nervios. Y respecto a lo que comentaba Abel, yo creo que es un buen signo de ello es la reacción del socio de gobierno, y las declaraciones de Yolanda Díaz me han parecido de las más contundentes que han habido, sin ser ella nada de eso, de todos los escándalos que han salido recientemente. Fontanera fiscal, hay algunos que la verdad es que son graves. Samu, te voy a pedir, porque te voy a dar la palabra de nuevo, que comentes lo que quieras comentar y que me respondas a esto de forma breve. Lo voy a pedir también a todos para ir agilizando. ¿Debe haber dimisiones y de quién? Samu. De momento no. Ya veremos, ¿no? Claro, de momento no. Yo quería hacer un apunte. Sí, un apunte. O sea, hemos visto un poco en referencia a lo que decía Abel sobre la magnitud que le ve el gobierno a todo esto, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con que ha habido una reacción ahora en la que se ha visto el nerviosismo, pero quiero recordar que hace no mucho Pedro Sánchez escribió una carta y se tomó 5 días de reflexión. Quiero decir que bueno, o sea, siempre hay una reacción por parte del gobierno. Entonces, yo creo que hay un poco los analistas del PSOE, los spin doctors y todos estos, pues ya van diseñando la estrategia. Quiero decir, nadie se creería ahora, pues seguramente otra carta del presidente, ¿no? Entonces ahora, pues la estrategia tiene que ser otra. En cuanto a Sumar, ayer había voces, o sea, quiero decir, en Sumar ha habido discusión sobre cómo había que reaccionar a esto. Porque efectivamente sí que existe en Sumar una sensación
de que le come la tostada Podemos cuando pasan ese tipo de cosas, de que no es lo suficientemente contundente, con lo cual a mí la sensación que me da con la respuesta que ha dado hoy Yolanda Díaz, creo que ha dicho las palabras máxima contundencia. Bueno, o sea, pide máxima contundencia si hay un caso de corrupción en el socio de gobierno. Bueno, quiero decir, hay valga la redundancia, una contundencia en su respuesta, pero vamos, de momento tampoco pasa de ahí. No creo que podamos hablar ahora mismo todavía de un cisma ahí con el socio de gobierno por la corrupción supuesta del PSOE ni nada por el estilo. Y luego, un apunte, y estoy de acuerdo también con una cosa que decía Abel sobre el PP, y también que decía Javier, además, convocan una manifestación para el 8 de junio en una plaza con unas características muy concretas y hoy ya tenemos, hoy es jueves, hoy tenemos ya a Vox con todo su aparato en todos los sentidos manifestándose delante de Moncloa. O sea, Vox ha vuelto a comerle, bajo mi punto de vista, la tostada a ese nivel al Partido Popular. O sea, quiero decir, y esto parte además de una buena idea, bajo mi punto de vista, y en eso coincido con Javier, una buena idea por parte del Partido Popular, ¿no? Vamos a intentar capitalizar esto con una gran manifestación en la que saquemos músculo. Pero claro, también te diré que han convocado con muy poco tiempo y tengo algunos compañeros que están ahí, me dicen que no hay mucha gente ahora mismo. No hay mucha gente. Bueno, pues a lo mejor este movimiento no les acaba saliendo tan bien. Claro, bueno, efectivamente, sobre el papel, todo este ecosistema Vox se acabó la fiesta. Claro, Vito, digo que sobre el papel me parecía una buena estrategia por parte de Vox, porque al final demuestras tener una agilidad que tienen los partidos habitualmente más jóvenes, ¿no? Una agilidad para decir, porque voy a esperar 2 semanas. O sea, si puedo ya llevar a un montón de gente a la puerta de Moncloa y encima gente que hace mucho ruido en la puerta del presidente, bueno, me parecía una buena estrategia. Ahora, si luego no va nadie, pues se le cae el chiringuito, claro. Por agilizar, solamente le voy a dar la palabra a quien me diga que sí. ¿Alguien cree que tiene que haber dimisiones a día de hoy con lo que sabemos en el gobierno o en el PSOE? Paul me dice sí, que no. Yo te diría que sí, claramente. Javier dice que sí. Pero y anteayer, si la cuestión es que aquí, y no voy a hablar del presidente del gobierno todavía, voy a estar de acuerdo con todos mis compañeros en que veamos a dónde acaba la cuestión, pero mínimamente por una cuestión, una dimisión por el papel, por ejemplo, o por, como mínimo, mejor dicho, de Santos Cerdán vigilando. Es decir, aquí pueden ocurrir, voy a utilizarlo un poco el planteamiento del que hablaba Samu antes, ¿no? Esas 2 posibilidades. En una de las posibilidades, que sería la más atroz y la más perversa, efectivamente hay una responsabilidad directa, hay una estrategia perfectamente orquestada desde la cúpula del partido de degradación institucional y de persecución a las instituciones que precisamente tratan de fiscalizar al partido. Fantástico. Eso, a ver, no habría ninguna duda si se demostrara. Perfecto. Maldad. Pero es que la otra de las posibilidades es ignorancia o desdén o desidia o llámalo X, ¿no? Pero ahí hay una responsabilidad en vigilando también. ¿Cómo puedes tener a una persona con el carné del Partido Socialista que ha estado percibiendo más de 100.000 euros en sueldo público en empresas públicas colocada, que ha sido secretaria general del Partido Socialista en una región de Cantabria, negociando o teniendo este tipo de conversaciones y encima online con un empresario para perseguir al teniente coronel de la UCO? Es que no cabe en la cabeza de nadie que esto no pueda estar. Que esto no pueda estar. Dime. ¿Y en irresponsabilidad crees que debe dimitir Santos Cerdán? Sí, como mínimo Santos Cerdán, porque como secretario de organización debe tener conocimiento de este tipo de cosas. Mínimo hay una responsabilidad invigilando. Yo añadiría muy brevemente que deba o no deba, yo no sé si Santos Cerdán puede, es decir, yo no sé si Pedro Sánchez puede permitirse que Santos Cerdán, el contacto más directo con Junts, ese socio tan delicado para Sánchez, pueda permitirse que dimita. Ya está. Por supuesto. Añadir esta idea. Estoy absolutamente de acuerdo. Una cosa muy rápida. Yo, Javier, me parece que tú sabes perfectamente que en los partidos hay figuras que no tienen por qué estar cerca de las cúpulas de los partidos, que intentan hacer méritos precisamente porque creen que haciendo una determinada cosa, como puede ser hablar con un empresario, que no estamos hablando tampoco, es
Eso ocurre en los partidos. Hay gente que hace méritos para intentar escalar en el partido. Y eso no quiere decir que haya desdén por parte de... Quiero decir, o puede ser que sí, es otra posibilidad, pero no es o hay una atrocidad, como has dicho, o hay desdén. Existe otra opción, que es que haya desconocimiento porque una militante haya intentado llevar a cabo una estrategia que no contaba con el aval del partido. Eso es una posibilidad también. Sin que Entonces, sea desdén. voy a cortar el debate, pero si no contaba con la confianza del partido, este movimiento, quizá directamente no habría que abrir ninguna investigación, sino que habría que cesar a esta persona de todas sus responsabilidades y echarla del partido. No, una investigación hay que abrirla porque existe todo el resto de posibilidades que llegan hasta la llamada de Pedro Sánchez en su máxima expresión. O sea, una investigación hay que abrirla. Sí, Pedro Sánchez. Bueno, digo el propio PSOE. Obviamente las instituciones sí, pero el propio PSOE no creo que si esa realidad sea la realidad, no creo que salga el PSOE a decir efectivamente, pero eso está detrás de todo. No creo que esto lo haga el PSOE. Vamos a irnos al tema que era lo que nos ha reunido hoy, por eso hay una mesa con tanta representación catalana. O sea, pasa que ha estallado esto en los últimos días y hemos tenido que incluirlo. Y es el tema de las lenguas oficiales en la Unión Europea. Hace un par de días se no votó en la Unión Europea el hecho de oficializar como lengua europea el catalán, el valenciano y el gallego y el vasco. No se votó por tercera vez consecutiva porque no había, digamos, facilidades para que acabase saliendo y se retiró del orden del día. Esto ha ocurrido ya 3 veces, no se sabe si va a salir. Hay países como Finlandia que han dicho, pues yo no lo veo. Quiero plantearos, por un lado, para empezar, si esto se aprobase, ¿qué garantías podría ofrecerle a los idiomas o qué digamos, importancia tendría para la vida de los gallegos, de los vascos y de los catalanes? Polo. Bueno, yo creo que hay que analizarlo en varios planos. En primer lugar, en el plano más simbólico e histórico, yo creo que sería un paso histórico reconocer las 3 lenguas como oficiales, porque además es una reclamación que al menos en Cataluña, que es la realidad que yo conozco, se lleva repitiendo cíclicamente desde la transición. O sea, no es una cosa que viene de antes de ayer. Zapatero en su momento también lo intentó. Aparte del marco simbólico, pues las consecuencias prácticas en cuanto a blindaje de la lengua, en aspectos como la producción audiovisual, el etiquetaje, etcétera. Y luego, pues creo que lo más importante es la validación jurídica y política de que existe una realidad nacional diferenciada y que hay sujetos políticos que no se sienten representados por el concepto tradicional de Estado-nación y que existen otras realidades y que en el caso concreto español creo que se ha explicado suficientemente bien por parte del Gobierno de España por qué singularmente estas lenguas deben ser reconocidas por delante a diferencia de otras lenguas europeas, que es como el miedo que tienen los otros estados para oponerse a esto, ¿no? Que es que estas lenguas están reconocidas en la Constitución como lenguas cooficiales y también, pues, evidentemente, la importancia y el volumen de hablantes que tiene, que el catalán se sitúa, no sé ahora la cifra, pero a media tabla. Sí, se sitúa a media tabla de todas las lenguas europeas en cuanto a hablantes, por encima del sueco, el finlandés o el idioma de Dinamarca. Abel Degas, National Cat. Bueno, a ver, sí, tendría utilidades prácticas. Por ejemplo, se habla mucho del etiquetado en los productos. Actualmente, por ejemplo, los únicos productos que están etiquetados en catalán son aquellos pertenecientes al territorio en sí. Es decir, a partir de ahora lo que pasaría es que el colacao o cualquier otro producto que estamos tan acostumbrados a verlo en castellano y portugués muchas veces, ¿no? Pues también lo veríamos en catalán. También se utilizaría para oposiciones, para tener cargos dentro de la administración europea, etcétera. Aún así, yo creo que tiene importancia, sobre todo, simbólica. Y creo que en política las conquistas simbólicas también tienen su importancia. Pero bueno, veremos qué pasa. Es un compromiso adquirido hace ya año y medio, ¿no? O llegamos ya prácticamente a los 2 años, porque las elecciones fueron en julio, o sea, nos acercamos a los 2 años. Aún hay como mínimo 7 países reticentes a ello.
Veremos qué pasa. Junts no están haciendo sangre con esto, es decir, el otro día fracasó, pero es cierto que Puigdemont no salió a morderle el cuello a Sánchez. Están, en todo caso, protestando contra el PP y esta maniobra que ha hecho para intentar dinamitar, que desde el gobierno reconocen que más o menos lo han conseguido, ¿no? Porque lo que les llega al Ministerio de Exteriores es que sí que existen estas presiones exitosas por parte de Feijóo y su equipo diplomático, digamos. Ahora hablemos de dónde deja eso al PSOE y a la izquierda con sus socios. Le quería dar la palabra a Samu, que aparte del tema de los que venimos hablando, también les quiero incorporar algo. ¿Podría esto, digamos, dar una garantía a estos idiomas por si en España llega un gobierno, digamos, de Vox, por ejemplo, que sea tan centralista que diga yo las lenguas cooficiales las ilegalizo? Si estos idiomas fuesen idiomas de la Unión Europea y España se mantuviera en la Unión Europea, que con este gobierno pues lo tendríamos que discutir, la Unión Europea podría decir, oiga, señor gobierno de España, no puede ilegalizarle, es decir, ¿le daría una garantía de que gobierne quien gobierne esas lenguas serían oficiales? Sam. Pues a ver, esto honestamente lo desconozco. Desconozco si hay una garantía, no sé si alguno de mis compañeros lo controla, pero igualmente entiendo, o sea, ilegalizar la lengua catalana en España entiendo que requeriría de una reforma constitucional que requeriría a su vez pues una mayoría muy amplísima en el Congreso de los Diputados que en ninguno de los escenarios parece que pudieran llegar a conseguir Vox con el PP, y el PP no llegaría tampoco a ese extremo. O sea que bueno, eso es un escenario que creo que ya en España no podría darse. No sé si puedo recoger ya el hilo que comentaba Abel, o sea, sobre el PP y tal. O sea, yo creo que aquí a mí me ha sorprendido uno de los argumentos que ha dado el Partido Popular estos días. Fuentes del partido insistían en que estaban de acuerdo con que se hablara, con oficializar el catalán en la Unión Europea, pero que se oponían por el gran coste económico que iba a tener. Por una parte, ese era uno de los argumentos que esgrimían, y por otra parte, porque es una cesión a los independentistas, decían, ¿no? O sea, son como los dos elementos que utilizaba el Partido Popular. Es decir, que acusaba al Partido Socialista de apostar por este cambio por un cálculo político, ¿no? Porque como necesita Junts y Esquerra en el Congreso, bla, 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 lo que ya sabemos. Esto no sé exactamente en qué lugar deja el Partido Popular. Quiero decir, si tú estás diciendo que como partido crees que en apoyar y en potenciar estas lenguas, porque esto lo han dicho, o sea, incluso Feijóo ha intentado no entrar mucho en materia, porque al final también puede ser un elemento diferenciador con Vox. O sea, entonces no entiendo muy bien a qué ha jugado o a qué está jugando el Partido Popular en este sentido. Quiero decir, por una parte, dicen que están en términos, digamos, de contenido, ¿no? Por decirlo así, más o menos a favor de apoyar estas lenguas, pero luego dicen que no porque lo hace Sánchez para dar un regalo a los independentistas, cuando evidentemente eso es una realidad y no hay que negarlo. Es decir, si el Partido Socialista está potenciando esto en la Unión Europea es por un cálculo político y por un compromiso adquirido con Junts y con Esquerra Republicana y eso la presidencia del Congreso. Claro, y al César lo que es del César, y ese es el trabajo que hacen los partidos independentistas en la Cámara Baja, o parte del trabajo que hacen, ¿no? Pero también es cálculo político por parte del Partido Popular torpedearlo, ¿no? Entonces, claro, que luego utilicen elementos, ¿no? Como, no, es que es muy caro, es que tal. Creo que queda desdibujado en este tipo de debates el Partido Popular, primero, porque hay sensibilidades territoriales del Partido Popular, como por ejemplo Galicia, como incluso el PT catalán, donde este torpedeo no sienta bien, y por otro lado tiene a Vox, que claro, el PP hace un cálculo y dice, yo con Vox puedo llegar a gobernar, entonces ahora voy a avanzar en una línea, ¿no? Que no sea tanto, porque recordemos que no hace mucho, bueno, incluso hoy lo ha hecho, ¿no? Feijóo, aunque no nos lo creemos, ¿no? Esto de que ha alentado una moción de censura con Junts y con el PNV. Esto ya lo hizo en su día. Efectivamente, esto ya lo hizo en su día. Yo recuerdo incluso a Feijóo interpelando a Míriam Nogueras en una sesión de control, ¿no? Diciendo,
algo así como, y Míriam Nogueras pues no le hizo en ese caso, en ese sentido no le hizo caso, pero sí que hubo un momento en el que el PP intentaba acercarse a Junts, ¿no? De alguna manera, o intentaba pulir su discurso por ese lado y decir, bueno, a ver si en algún momento puedo volver a pactar con Convergencia, como se hacía en su momento, ¿no? Ahora, el cambio creo que está totalmente motivado por los últimos datos de encuestas electorales en las que lo que parece más claro es que si algún tipo de gobierno puede en algún momento formar el PP es con Vox, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha hecho un cálculo el PP y ha visto que el discurso tiene que ir más bien por ahí y no tanto por una aproximación, aunque sea sutil, a los partidos independentistas o nacionalistas periféricos, Junts y PNV. Javier Martín, breve, de lo que te dé la gana, pero breve, porque se han abierto ahora mismo 2 melones. Comenta lo que quieras, pero breve. Mira, voy a tratar 2 cosas. La primera cosa, ¿por qué la estrategia del Partido Popular me parece que tiene sentido aunque lo hagan muy mal? Primero, porque me parece un poco tramposo tener un debate habermasiano intelectual sobre los beneficios de incluir las lenguas, el euskera, el gallego, tal, como lenguas oficiales de la Unión Europea, cuando en verdad de lo que estamos hablando, como muy bien el propio Samu y Abel han dicho, ha dicho, por ejemplo, Abel, compromiso adquirido, efectivamente, es decir, en cristiano, un peaje, el peaje que tiene que pagar el Partido Socialista por la presidencia de la mesa del Congreso, como bien decía Abel antes. Entonces, si de lo que estamos hablando es exactamente de eso, tejer luego todo un debate en torno a la conveniencia de la medida como si fuera una nueva reforma laboral, ¿no? Pues me parece un poco tramposo. Y luego, súper breve, la otra cuestión, que entro al debate de habermasiano precisamente, una cuestión simplemente pedagógica, porque yo creo que en este sencillo hay que hacer un ejercicio de pedagogía porque muchas veces nos equivocamos. Es que ni el euskera, ni el catalán, ni el gallego son lenguas oficiales del Estado español. Son lenguas cooficiales en los territorios donde se hablan de acuerdo a sus estatutos de autonomía. Pero en Madrid el catalán es tan oficial como el danés y en Castilla-La Mancha el euskera es tan oficial como el eslovaco. Entonces, eso conviene también tenerlo en claro. ¿Por qué lo digo? Sencillamente por una cuestión. Porque ahora, precisamente, lo que algunos Estados miembros, al tener que aprobarlo en unanimidad en el Consejo, se van a plantear es si efectivamente una lengua que no es oficial en todo el territorio nacional puede o debe, mejor dicho, aprobarse como lengua de la Unión. Ojo, podría ser legal, no estoy diciendo que sea ilegal, es un ejercicio político que esto puede ocurrir perfectamente, pero no ocurre, por ejemplo, en el caso del gaélico, que sí que es oficial, en lengua de Irlanda, que sí que es oficial en la Unión Europea. El gaélico sí que es una lengua que, aunque sea secundaria, compete al territorio nacional de Irlanda. Entonces, claro, aquí estamos hablando de cosas diferentes. Y el coste económico, se me ocurren muchas más cosas, pero por dar el aporte ese que hablaba antes Samu del Partido Popular, del coste económico, hombre, es que estamos hablando de 132 millones de euros que asumiría en su totalidad el Estado español, que, hombre, seamos realistas, en cómputo de todas las finanzas del Estado no son nada. Pero claro, en un ejercicio que estamos ahora tratándonos de adherirnos a una regla fiscal de oro para poder salirnos del marco fiscal de la Unión Europea para poder aumentar nuestro gasto en defensa, decir a los españoles que vamos a gastarnos 132 millones de euros en implantar gallego, euskera, catalán en las instituciones europeas, pues es una opción política, es una opción política, claro que sí, y se puede hacer perfectamente, pero claro, buena suerte con ese ejercicio de pedagogía a una buena parte de los españoles. Samu, hiper breve, que tengo que meter un total. Nada, un apunte, porque claro, decía Javier que la lengua catalana, el euskera o el gallego no son oficiales en Castilla-La Mancha o Madrid, estoy de acuerdo, pero sí que hay una ley, que es la ley del Estatut, que lo que dice, que esa ley obliga, o sea, las leyes son leyes y creo que nos competen a todos, también a los de Castilla-La Mancha y también al presidente del Partido Popular, que lo que dice es que el Estado tiene que emprender las acciones necesarias para el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Eso lo dice una ley que está aprobada en el Estado español, con lo cual, y bueno, como es muy breve, ya está. Quería hacer ese apunte, simplemente. Perdón. Pero no invalida lo que he dicho yo, que es cierto. O sea, ambas cosas son no invalida nada. Os recojo el testigo. Voy a introducir un total, para que esto no cambie nada realmente de la tertulia, vamos a seguir comentando y comentaremos el total, de Ignacio Garriga, secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, que vino hace unos días a Málaga, estuve en la rueda de prensa, le hice yo la pregunta del catalán en la Unión Europea,
Ellos tienen la opinión que tienen, pero aquí, como somos súper plurales, vamos a escucharla. Bueno, pues demuestra en primer lugar las prioridades del señor Sánchez. Yo creo que los españoles están más preocupados por la creciente inseguridad, por la falta de acceso a la vivienda, por el saqueo fiscal al que están sometidos y no si se habla catalán, gallego o euskera en el Parlamento Europeo, entre otras cosas porque la fiesta de Sánchez y de los separatistas va a costar mucho dinero a los contribuyentes. Los españoles están hartos de que les atraquen a impuestos y encima para que sirvan para pagar la fiesta de separatistas o de corruptos como el Partido Socialista. Escuchábamos a Ignacio Garriga, voy a pedir análisis a ambos, a los cuatro, que no son ambos, a los cuatro, a todos, y podemos seguir hablando del tema que estábamos tocando antes. Esto simplemente lo profundiza. A ver, cogiendo estas declaraciones de Ignacio Garriga y comentando lo que antes había expuesto Samu sobre esta posición incómoda del PP, claro, para Vox es muy fácil. O sea, para Vox hay una lengua, una es la lengua, que es el castellano, y luego hay otras lenguas que son prácticamente incluso dialectos, lenguas regionales, o sea, son lenguas absolutamente despreciables. Entonces, para Vox este debate pues es muy cómodo. Para el PP no tanto, y es eso que comentaba. Feijóo le quedan, si Sánchez la agota, 2 años de legislatura para decidir a qué se va. ¿Se va a esa mayoría con Vox o quizás intenta, a lo mejor un tipo de gobierno más cómodo, más moderado, eso sin duda, con PNV y con Junts? Ayer, si él quiere ir hacia esa dirección, se dispara un tiro en el pie. Para contentar a Vox, pues bueno, pues vale, sí, Vox está comodísimo con esto, ¿no? Y al final ya vemos el discurso de la extrema derecha, que en una misma respuesta pues mezcla la corrupción, mezcla incluso las ayudas a la inmigración, etcétera. O sea, bueno, nada sorprendente cualquier declaración de Vox en ese sentido. Pero vaya. Paul Trilles. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Abel. En cuanto al discurso de Vox, un poco que apuntar. O sea, es lo normal viniendo de un partido que nació al calor del anticatalanismo, entre otras cosas, y que su escaparate fue el juicio del procés. Entonces, bueno, es un discurso completamente coherente con su línea. Lo que sí que me parece, y volviendo a lo de antes, muy, muy torpe la posición del PP. Y realmente triste porque yo creo que no hay un sentir mayoritario en el Partido Popular que apunte en esta dirección, sino yo creo que podría haber un consenso perfectamente en el Partido Popular a favor de esta cuestión y más en el PP, lo que comentábamos, en el PP catalán, el PP gallego, etcétera. Yo creo que lo que ocurre en el PP es que van dando bandazos constantemente. Yo cuando estuve en el diario.es, me dediqué a seguir mucho los discursos del PP. Creo que miran demasiado las encuestas, ¿no? Y cuando Vox estaba más débil y veían que a lo mejor podían sumar en unas hipotéticas elecciones con el PNV y con Junts, pues se acercaban más a Junts. Recuerdo unas declaraciones creo que eran de Gamarra, diciendo estamos al mismo lado del muro en el Congreso. Esto hará 4 o 5 meses. Y ahora, en cambio, pues bueno, ven que Vox está más fuerte y que serán imprescindibles para la gobernabilidad en caso de que hayan elecciones y, por tanto, se vuelven a acercar a su discurso. Pero creo que es una falta de coherencia completa, de cálculo político, pero además es una falta de coherencia, creo, ideológica y que va en contra de lo que ha defendido siempre el PP en muchas zonas de España. Se podría decir, además, que Vox está más fuerte ahora porque el PP se lo ha permitido, porque en sitios como Valencia, por ejemplo, se ha abrazado a ellos y sobrevive Carlos Mazón ahora mismo gracias a un acuerdo de presupuestos con el partido de ultraderecha. Vamos a ir a un asunto que creo que todos vais a querer comentar ya, que ya lo ha adelantado Paul y creo que estaba un poco latente en todas vuestras intervenciones. Nos vamos de Cataluña, donde estamos un poco todos, porque la mayoría de aquí sois catalanes, yo soy un catalanista, pues también nos hemos ido allí. Nos vamos a Galicia, donde está el gran problema, digamos, para el Partido Popular en cuanto a discurso. En Galicia, el PP gallego hace unas semanas dijo, oye, a mí me gustaría que el gallego fuese un idioma oficial en la Unión Europea, y el líder del Partido Popular, que es gallego, que nadie se lo olvide, ha defendido tanto a nivel estatal como a nivel internacional que eso no va a ser posible. Entonces, hay ahora mismo
esa contradicción entre dos gallegos, Alfonso Rueda y el presidente Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, digo. Te he perdido lo último. Ahora, sí. Totalmente. Ahora, igual ha sido conexión, no lo sé. Básicamente decía la contraposición entre el PP gallego, que está a favor de la europeización del gallego, y el PP de Feijóo, que también es gallego, que no lo está. ¿Cómo lo ves? Sí, yo sí creo que sería una postura muy natural del PP apoyar esto, sinceramente. O sea, creo que en otro momento de la película, en otra pantalla, ¿no? Aquello del catalán en la intimidad, ¿no? Creo que tendría sentido. Y además o sea, mira, voy a hacer un particular homenaje a una persona con la que yo hablaba mucho, hablaba habitualmente de política y que falleció hace poco, un analista. Y él siempre él creo que de las últimas veces que hablé con él me dijo una cosa, me dijo, es que el PP no puede ir no puede hiperventilar con todo lo que hace el gobierno. O sea, y creo que eso es verdad. O sea, y no sé si este caso es el con el que a lo mejor podría haber hiperventilado y con otros no lo sé. Pero yo creo que sí que tiene que empezar a existir en el votante del PP aquella cosa de decir, no puede ir a la contra todo el rato el PP, ¿no? O sea, quiero decir, vale. Sí. No, sí, que el PP en los últimos meses ha votado en contra de la Comisión Europea para darle un golpe a Teresa Rivera. El otro día también tumbó en el Congreso el acuerdo de asociación entre Francia y España que se aprobó en Barcelona hace un par de años. Es decir, esta guerra, como tú dices, Samu, de quererle hacerle la guerra a Sánchez y transponerla a Europa, le está dejando como un partido poco europeísta al PP. Poco español, sí. si me dejas. Porque sí, quizás bueno, votar en contra de este tipo de cosas en Europa, un partido que va de patriota, pues quizá tanto, ¿no? Hago un último apunte rápido. Y creo que, Feijóo tiene una última bala, ¿no? Que es 2027. Entonces, a partir de ahora, todo lo que vaya todo lo que haga Feijóo se lee en clave electoral y tiene toda la razón del mundo en hacerlo, ¿eh? Quiero decir, el PP tiene toda la legitimidad del mundo, especialmente en los últimos años de legislatura. Bajo mi punto de vista, la oposición no tiene que estar constantemente en campaña electoral, pero ahora ya entramos en un periodo en el que el PP pues tiene que intentar gobernar este país y tiene que intentar hacerlo. Bajo mi punto de vista, sería mejor para el PP que fuera constructivo, no con el gobierno, pero vale, el PP no quiere que el catalán, o sea, el plan del PP para el catalán, el gallego y el euskera no es el de Sánchez, ¿vale? ¿Cuál es? O sea, quiero decir, creo que el PP tiene que ser propositivo y tiene que ser constructivo para el país y no destructivo constantemente para el gobierno. Y eso. Javier. Bueno, yo apuntaría mucho. Voy a empezar con las cosas con las que estoy de acuerdo, con todos vosotros. Creo que las mencionaban antes Abel y Paul. Una que tenía que ver con que esto es una obsesión también que tengo yo ya desde el punto de vista casi intelectual. ¿Qué quiere hacer el PP con Vox, no? Y lo hilo con lo que decían también antes de que mira mucho las encuestas del Partido Popular. El Partido Popular está constantemente haciendo análisis de luces cortas, ¿no? A ver cuántos escaños gano en esta provincia si hago este discurso en esta ciudad, tal, y a lo mejor apelo más al votante de 35 y 39 años y se pierden esos análisis. Se pierde mirando encuestas y se pierde si gana más arrimándose un pelín más a Junts ahora, un poquito más. Y eso viene precisamente por la otra cuestión, porque es que lleva ya desde el 19, prácticamente, ya desde la época de Casado, sin saber qué quiere ser respecto a Vox. Tanto es así que el gran problema del Partido Popular antes de las últimas elecciones del 23 de junio del 23 fue ese, que el mes anterior a las elecciones no sabíamos qué quería hacer el Partido Popular con Vox. Es que no lo sabíamos, para bien o para mal. El Partido Popular podría haber dicho, sí, yo pactaré un gobierno, o no pactaré ningún gobierno con Vox, pero yo entiendo que Vox es un partido legítimo con el que puedo llegar a acuerdos en el Congreso. Pero es que no lo dijo. Javier, que es que incluso es peor todavía, porque meses antes que tuvimos las autonómicas y municipales en la mayoría del país, hubo lideresas del Partido Popular, como la actual presidenta de Extremadura, claro, Guardiola, que dijo, yo no gobernaré con Vox y gobernó. Claro. Bueno, eso es orden de Génova. Claro.
eso todavía lo hace peor porque demuestra la inconsistencia del partido. Pero si ni siquiera, o sea, es que no hacía falta llegar a eso. Es que no sabíamos si Vox para el Partido Popular era un partido con el que legítimamente llegar a acuerdos o no. Si había un cordón sanitario legítimamente o no del Partido Popular a Vox o no. Es que no lo sabíamos, es que no había una orden clara. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Partido Popular es tener claro, al menos en la intimidad, qué es lo que quiere ser de mayor respecto a Vox. Porque yo creo que ni siquiera en la intimidad todavía son conscientes. Ahora voy a la otra parte, que es la de no defender, pero... sí, con lo que no estoy tan de acuerdo, o no es que no esté de acuerdo, es sencillamente tratar de entender por qué tiene sentido, en cierto sentido, la postura del Partido Popular. Y yo he apuntado 3 cosas. La primera cuestión, el votante del Partido Popular no es un votante que esté preocupado ahora mismo por la aprobación de euskera, catalán y gallego en las instituciones europeas. Es que no lo está. Es que está en otra cosa el Partido Popular. Es decir, el tema de las prioridades políticas, que estaba un poco en el discurso de Ignacio Garriga antes también un poco, ¿no? Es decir, claro, o sea, no solo para Finlandia, que claro, o sea, pensadlo bien también, o sea, para Finlandia hay 2 problemas ahora mismo. La aprobación del catalán y el euskera en las instituciones europeas y tener al enemigo ruso en el flanco obviamente no. Bueno, entonces, el votante del Partido Popular también hace un ejercicio de prioridades, ¿no? Y entonces, asumiendo el discurso del que hablabais, de que hay una parte del Partido Popular, por lo menos el Partido Popular gallego, catalán, incluso el Partido Popular en el País Vasco, que sí que puede sintonizar bien con esta idea de, al menos simbólicamente, aprobación de estas lenguas en las instituciones europeas, verdaderamente ni siquiera este tipo de votante dejaría de votar al Partido Popular porque el Partido Popular tenga una postura, vamos a decir, un poco más tibia en este sentido, o ni siquiera porque el Partido Popular trate de torpedear los intentos del Partido Socialista por que estas medidas tengan éxito en la Unión Europea. Es que el votante del Partido Popular prioriza los topics de otra manera. No sé si este tópico a lo mejor es tan importante para el votante de otro tipo de partidos, pero desde luego no para el Partido Popular. Y luego la cuestión, el Partido Popular, antes creo que era Samuel que hablaba, pues cuál era la estrategia que tenía en Europa, y una de las estrategias era la del coste económico. Es que la estrategia del Partido Popular, aludiendo al coste económico, es una buena estrategia, entre comillas. Es que el Partido Popular ha hecho... ¿Perdón? Digo que es una estrategia defensiva. Sí, por supuesto, defensiva. Eso ya es otra cuestión. Es la parte propositiva con la que estoy absolutamente de acuerdo ahí contigo también. Pero desde el punto de vista defensivo es una buena estrategia. Si es que el Partido Popular lleva haciendo bandera de esto, entre otras muchas cosas, durante toda la legislatura, y ahora sabemos que esta medida la va a costear enteramente el Estado español y sabemos que hay un estudio que dice que ronda en torno a los 132 millones. Pero si tenemos que cumplir las reglas fiscales del déficit del 3% que no estamos cumpliendo y que probablemente sean flexibles gracias al aumento del gasto de defensa desde la Unión Europea, ¿cómo narices voy a justificar yo ante a los españoles que tengo que gastar 132 millones? Me estoy poniendo en la piel del Partido Popular. Es decir, que tiene sentido que el Partido Popular articule este discurso y que el votante del Partido Popular va a decir, ostras, pues claro que tiene sentido, ¿no? Y luego lo entronco, y con esto termino, con lo que estaba en el fondo de todo lo que comentábamos antes también. Otra cosa que tiene mucho sentido para el votante del Partido Popular es que el Partido Popular venda esto como el peaje que tiene que pasar el gobierno para cumplir con el pacto con Junts. Es decir, esto no es una medida cualquiera, sino el pacto del Partido Socialista con Junts para que Sánchez se mantuviese en la Moncloa 4 años más. Es decir, eso, de nuevo, no estoy justificando nada, estoy poniéndome en la piel del Partido Popular y estoy tratando de ver cómo la coaligación de estos 3 elementos hace todo tipo de sentido para el votante medio del Partido Popular. Por supuesto, habrá algún votante del Partido Popular al que esto le rechine más o le parezca, pero al votante medio del Partido Popular esto le suena bastante bien. El primero que no se lo cree, yo creo, es el PSOE. O sea, el PSOE efectivamente está cumpliendo un compromiso. Efectivamente. Luego hablamos del compromiso. Paul, para cerrar. Sí, no, en cuanto al tema del PSOE, yo creo que, o sea, evidentemente no es por convicción ideológica que está llevando esto a cabo, sino porque está cumpliendo un compromiso, cosa que es bastante novedoso en cuanto a los compromisos que adquiere con las formaciones independentistas.
Y yo sí que quería añadir que de lo que comentabais antes, que Junts no ha hecho sangre con este tema, porque es que yo creo que es incluso más importante para Junts que esto salga adelante, porque al final ellos en su particular batalla con Esquerra tienen que demostrar que han conseguido algo tangible, que de momento, en 2 años de legislatura, poquillas cosas, compromisos muchos, pero hechos pocos han arrancado. La amnistía, pero no se está aplicando a quien a ellos le interesaba principalmente que se aplique, es decir, que al final... Pues interrumpimos ahora mismo la emisión de la Diana convencional, es decir, interrumpimos la tertulia. No puedo negárselo a la audiencia que nos esté viendo ahora mismo. Tengo el pelo distinto, lo siento, he venido del pleno y me he duchado rápido porque estaba sudando, lo siento. Pero aquí se notan los cambios de viaje, los cambios en el tiempo, más que en la serie de viajes en el tiempo, pero por lo menos se reconocen. Tenemos ahora una conexión con Constantino Cordal, que es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Vigo y que, si recuerdan, estuvo hace unos meses en las elecciones, bueno, hace casi un año, ¿no? El programa que hicimos sobre las elecciones gallegas. Así que vamos a conectar con él para este programa, que creo que, por ampliar un poco las voces o las nacionalidades de las voces que tenemos hoy, creo que viene bastante bien. Constantino, bienvenido a la Diana. Hola, muy buenas. Gracias por venir. Un placer, encantado. Quiero preguntarte lo primero, ¿qué relevancia crees que podría tener si finalmente no ahora se está viendo, la verdad que hemos visto que no se va a aprobar, pero qué relevancia podría tener si en unos meses el Ejecutivo consigue que la Unión Europea apruebe esta medida para que las lenguas cooficiales se conviertan en lenguas oficiales dentro de la Unión Europea? Bien, yo creo que primero conviene recordar que este asunto no es nuevo. Ya hace 20 años, en el año 2005, en aquel momento bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, este tema estuvo encima de la mesa y, de hecho, se llegó a permitir por parte de las instituciones europeas una decisión que adoptaban ellas internamente, el uso del catalán, del gallego y del euskera. Recuerdo perfectamente conselleiros de la Xunta de Galicia hablando en gallego en el Consejo de la Unión Europea, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, porque, entre otras cosas, así se acordó por parte del propio Consejo. De hecho, ya en el año, repito, esto fue en el año 2005, y bueno, se aducía también a la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconocía la diversidad lingüística y que tenía que preservarla e impulsarla, ¿no? Bueno, fue una decisión que, repito, se impulsó en su momento a raíz de los acuerdos del gobierno, bueno, para la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, a raíz de los pasos dados por el gobierno español, gracias a esa iniciativa de Zapatero, también se reconoció al irlandés como idioma oficial de la Unión Europea, que no era hasta aquel momento idioma oficial. Sí que hubo alguna otra institución que no lo reconoció, por ejemplo, con el Parlamento Europeo hubo más problemas, ¿no? Llegó a haber una votación en la que no se permitía, pero bueno, sí que, por ejemplo, en el caso del gallego te puedo asegurar que siempre se ha utilizado también en el Parlamento Europeo por parte de los diputados nacionalistas del BNG, porque los traductores de portugués aceptaron traducir, ¿no?, en su momento a Camilo Nogueira, que fue el primero, ya desde el año 99, y bueno, ahora mismo a la señora Quintana también, porque, digamos, aceptaron. Y era curioso porque sí que el gallego se utilizaba en el Parlamento Europeo, pero no se utilizaba el catalán y el euskera, que sí que se utilizaban, en cambio, en el propio Consejo de la Unión Europea. Por tanto, ahora de lo que se trata es de ir un paso más adelante y hacer un reconocimiento oficial, como idiomas oficiales. Si nos atenemos a los números, a los datos, a ver, por hacerlo por una cuestión cuantitativa, desde un punto de vista también de representación democrática de la ciudadanía, ¿no? El catalán está por encima en cuanto a número de hablantes de más de la mitad de los idiomas de la Unión Europea. O sea, los grandes idiomas, obviamente, alemán, francés, italiano, español, o países con más población, polaco, rumano, húngaro, ¿no? Caso de holandés, portugués.
pero ya a partir de ahí, pocos idiomas, no encontraremos idiomas en la Unión Europea que superen el número de hablantes al catalán. Yo creo que es un asunto que cabe debatir desde el punto de vista democrático y que eventualmente, si ahora no se acepta, volverá a estar encima de la mesa y es posible que en el futuro sea reconocido, bueno, el catalán y, bueno, y el gallego espero que también y el euskera como idiomas de la Unión Europea. Pero ese reconocimiento, ¿en qué afectaría? Digamos, imaginemos una situación en la que llega un gobierno a España más centralista que se quiera cargar las autonomías y que se quiera cargar los idiomas oficiales. El hecho de que estas lenguas estuvieran reconocidas en Europa podría frenar en los pies a este presunto imaginario de momento gobierno más reaccionario, digamos. ¿Afectaría? A ver, es obvio que la iniciativa tiene que, según la propia normativa de la Unión Europea, tiene que haber una iniciativa por parte de un gobierno, de un Estado miembro, ¿no?, que se somete a debate en el propio Consejo, ¿no?, y ahí es donde se decida. A ver, si es considerado oficial, pues con todas las de la ley europea en este caso, ¿no?, igual que cualquier otro idioma. Sí que es verdad que por parte del gobierno español incluso se ofreció a costear, digamos, los gastos de las traducciones, ¿no? Hombre, yo veo difícil que esto, una vez que se apruebe, fuese reversible. O sea, no sé si un mismo Estado que presenta pues una solicitud para este reconocimiento, hombre, no sé, me parece difícil de explicar que después el mismo Estado no lo retire, pero bueno, o sea, en política cosas más raras se han visto, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, recordando un mítico político, no podemos descartar ninguna posibilidad. Vale, perdóname, que estaba atendiendo también a otra cosa mientras que te escuchaba. Entonces, efectivamente, podría blindar un poco más el idioma. ¿Cuál crees que es la recepción en Galicia? Porque veíamos, te mezclo las dos preguntas que te iba a hacer, veíamos hace tan solo unas semanas como el Partido Popular en Galicia aprobaba que intentar llevar el gallego al Parlamento Europeo, mientras tanto el Partido Popular, tanto español como europeo, español como el Partido Popular español en Europa, se mueve para que no se aprueben las lenguas oficiales en Europa. ¿Qué recepción va a tener esto en Galicia? ¿Va a poder perjudicar al Partido Popular? Es que, no sé, se mueve mucho en función de la coyuntura, ¿no? El Partido Popular, pues, aquí, ¿no? Y bueno, y el caso del señor Feijóo, que fue presidente aquí, como bien sabéis, pues, bueno, puede decir la misma cosa y la contraria dependiendo del mes en el que estemos hablando, ¿no? Pero ha habido ya consejeros del Partido Popular que han hablado en gallego en el Consejo de la Unión Europea. O sea, esto lleva ocurriendo desde hace años, ¿no? Y, a ver, es que, claro, en Madrid se puede decir una cosa, pero en Galicia la mayoría del electorado del PP es gallego hablante. O sea, es más gallego hablante el electorado del Partido Popular que el del Partido Socialista, ¿no? Es una realidad. Por lo tanto, bueno, yo creo que pueden decir una cosa y la contraria, ¿vale?, dependiendo del momento y de la coyuntura política. Pero, en fin, repito, ha habido ya consejeros de los gobiernos del Partido Popular, que aquí llevan gobernando mayoría absoluta desde el año 2009, que ya se han expresado en gallego en el Consejo de la UE. O sea, yo creo que es una cuestión que igual ahora el señor Rueda está intentando adoptar el discurso porque le han dado un toque desde Madrid, su propio ex jefe, pero la realidad es que aquí el Partido Popular siempre ha defendido que se pudiera utilizar el gallego en las instituciones de la Unión Europea. Un asunto por el que además muchas veces recibe críticas desde la ultraderecha, la defensa que hace el Partido Popular del gallego en Galicia, aunque la izquierda y los nacionalistas recriminan que no es tanta defensa sino postureo. ¿Crees que eso podría hacer al Partido Popular perder votos y que se los lleve el Partido Socialista o el BNG por el tema de ese doble rasero que parece que están demostrando? A ver, no es que tampoco realicen una defensa del gallego. La política lingüística del Partido Popular no es, desde luego, yo diría que es más beligerante contra el gallego, desde luego, y los datos están ahí. O sea, el llamado decreto del plurilingüismo en su momento lo que hizo fue reducir el número de horas en las escuelas y en los institutos. Muchísimas materias no se pueden impartir en gallego y, de hecho, la realidad del Instituto Galego de Estadístico son reducciones tremendas en el uso del gallego en Galicia
desde que el señor Alberto Núñez Feijóo en el año 2009 fue investido presidente de la Xunta. Estamos hablando de una reducción prácticamente de 1% de hablantes por año, que es, en términos lingüísticos, es una barbaridad. De hecho, el Instituto Galego de Estadística, los datos del año pasado ya dice que por primera vez en Galicia, por primera vez en la historia, hay más castellano hablantes que gallego hablantes en Galicia. Y los datos entre la gente joven son realmente aterradores para los que de alguna manera defienden el gallego, ¿no? Yo creo que, bueno, hay un juego político diferente en Madrid, con una realidad bastante, digamos, contaminada, ¿no? Por el ruido mediático que hay, pero desde luego aquí no. El Partido Popular tampoco, digamos que, bueno, intenta guardar las formas, pero tampoco destaca por su galleguismo, ¿no? Vale. Le quería preguntar también un segundito, que he perdido las preguntas. Hoy día, ya te digo, día de pleno, estoy contactando con algunos concejales y me tiene un poco arriba. ¿Ves posible que el Parlamento Europeo apruebe estas mociones? Nos has comentado que precisamente hace unos años ya se habló gallego en el Parlamento, bueno, en las instituciones europeas. Entiendo que quizás sí que haya posibilidades de que el gobierno negocie con las distintas fuerzas internacionales para que se acabe aprobando, ¿o lo ves imposible? A ver, el gallego se sigue hablando en el Parlamento Europeo porque, repito, o sea, los traductores del portugués no tienen ningún problema con eso, ¿no? La cuestión es reconocerlo oficialmente, ¿no? Y no se trata solamente de que tome una decisión una institución en un momento dado para permitir, ¿no?, el uso de un idioma cooficial. No sé, yo creo que eventualmente, ahora estamos en un momento difícil también para la diversidad, ¿no? En un contexto político con un peso. Sí, claro, por eso, pero yo creo que este debate no va a desaparecer. O sea, si se rechaza ahora, o si ahora, bueno, no se ha rechazado, se ha pospuesto, ¿no? Pero volverá a estar encima de la mesa. Y bueno, yo creo que se va a poder seguir utilizando el gallego ya no solo en el Parlamento, sino que, en fin, es posible que también en el Consejo, pero claro, ahora mismo no parece desde luego que el Parlamento Europeo lo fuese a aprobar, teniendo en cuenta el arco parlamentario que tenemos, ¿no? Aunque bueno, también hay que reconocer que también hay países donde gobierna la derecha, incluso partidos que están en la extrema derecha, que son, digamos, nacionalistas periféricos, ¿no? Pensemos en Flandes, en los flamencos. O sea, no creo que los flamencos, nacionalistas flamencos, y en este caso el Estado belga, se oponga, ¿no?, al uso del catalán. Incluso, bueno, los de la Liga Norte italiana, que también son de extrema derecha, o se acercan bastante a la extrema derecha, pues tampoco creo que estén en contra de eso. Y podríamos hablar pues con otros, no sé, otros países donde existen minorías, digamos, lingüísticas y partidos de carácter nacionalista o regionalista que no ven con malos ojos. Ahora, sí que es cierto que en este contexto, en el momento actual, pues no es muy favorable para la aprobación de este tipo de cuestiones. Siempre se ha vendido al presidente del gobierno como una persona con muchas relaciones fuera de España, con relaciones en la Unión Europea principalmente, y fuerte, digamos, en la diplomacia, en contraposición con otros presidentes como Mariano Rajoy, por ejemplo, que no tenía tanta proyección. ¿Crees que el hecho de que esta medida, que él la necesita concretamente para seguir en el gobierno, de los que ahora le preguntaré, crees que esto que pudiese no llegar a aprobarse desmiente todo ese relato del Ejecutivo de que es un gobierno muy internacionalista? Yo no creo que sea determinante en ese sentido. Es más, eventualmente el Partido Popular puede verse en la misma tesitura. De hecho, ya en su momento, recordemos que Aznar también llegó a pactar con los nacionalistas catalanes y buena parte de los progresos que se dieron en cuanto a la participación autonómica en asuntos europeos y su presencia en las instituciones se acordaron en aquellos 4 años de gobierno del Partido Popular entre 1996 y 2000, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión, digamos, relevante
a la hora de perjudicar la imagen de Pedro Sánchez. Es más, yo creo que el Partido Popular, al oponerse a esta cuestión, puede tener más problemas en Cataluña para poder crecer en Cataluña, ¿no? O incluso en el País Vasco, ¿eh? En Galicia no creo que le afecte mucho, pero yo no creo que a Pedro Sánchez le perjudique esta cuestión. Y por terminar, ¿crees que una manera de que le pueda perjudicar a Pedro Sánchez en la interna sería con su relación con los partidos nacionalistas, concretamente Junts per Catalunya, que le ponía esto como primera gran prioridad para que la legislatura empezase a andar, que fue la investidura entonces de la presidenta del Congreso, Francina Armengol? Si no se llegara a esto a aprobar, no llegara esto a ningún puerto, dado que Junts per Catalunya siempre culpa al gobierno, o sea, de que la amnistía no se esté aplicando, culpa al gobierno y no a la judicatura, o sea, entendiendo cómo funciona Junts per Catalunya, ¿crees que esto podría llegar a desembocar en que el gobierno cayera con una moción de censura que ya Feijóo está coqueteando con presentarla? Yo creo que puede caer por otras cosas, por esto no creo. Es más, las declaraciones de Puigdemont ayer pues fueron en la dirección de culpar directamente al Partido Popular. O sea, el ministro Álvarez y las declaraciones del gobierno de Sánchez fueron claras en este sentido. Yo creo que Puigdemont declaró y afirmó rotundamente señalando al Partido Popular por boicotear al catalán en Europa. O sea, si el gobierno de Pedro Sánchez cae, que, hombre, es posible, todo es posible en política, y hay obviamente hay algunas cuestiones que sí que pueden debilitarlo, de hecho lo están debilitando, pero no creo que vaya a ser por esto. O sea, ahí repito lo que ya expresé antes, ¿no? O sea, el debate está encima de la mesa, pero el que puede tener consecuencias negativas es para el Partido Popular, sobre todo en Cataluña y, en menor medida en Euskadi, creo yo. En Galicia, alguna afectación puede tener, pero muy poca. Como gallego, has visto a Feijóo sobrevivir a muchísimas cosas, a Rajoy a nivel de la política española también sobreviviendo a muchas cosas. ¿Crees que Pedro Sánchez tiene capacidad para sortear estos tramos que estamos viviendo, ya no a nivel político, que también, sino el tema de la investigación a su esposa, la investigación a su ex mano derecha, ahora el tema de la fontanera de Ferraz, el Leire? ¿Crees que esto va a acabar tumbando al gobierno de Pedro Sánchez o que hay Pedro Sánchez para rato? Los gallegos somos muy resilientes, ¿eh? Tenemos una gran capacidad de adaptación a los distintos medios, ¿no? Pero a veces Pedro Sánchez también parece gallego, ¿eh? Es muy difícil en política saber hasta dónde puede llegar la situación, digamos, de crisis actual, ¿no? Es cierto que desde el punto de vista económico a España le va muy bien, somos el motor de Europa, el país que más crece, y mientras consiga amortiguar los golpes que recibe pues a diario, hombre, también ha demostrado capacidad de resiliencia Pedro Sánchez, ¿no? Entonces va a depender mucho si es capaz de aguantar, porque, a ver, estamos a mitad del mandato prácticamente. En política en 2 años pueden ocurrir muchas cosas. Ahora mismo, hombre, pinta muy mal la cosa, pero hay otros procesos electorales recientes, por ejemplo el caso de Canadá, donde en cuestión de muy pocos meses se voltearon completamente las encuestas y el resultado fue sorprendente. Esto en España ya ha ocurrido anteriormente. Ya hemos visto situaciones en las que parecía cantado el resultado electoral y después resulta que no es exactamente así. Entonces, claro, ahora mismo, si ves las encuestas, si ves lo que está ocurriendo, pues dices, esto está finiquitado y va a haber un gobierno del Partido Popular, sí o sí, no sabemos si con apoyos de Vox, ¿no? Pero faltan 2 años. Si Pedro Sánchez es capaz de aguantar 2 años, quién sabe, a lo mejor en los últimos 6 meses ocurren una serie de cosas, ¿no?, que pueden de alguna manera permitir que siga siendo el presidente del gobierno. Constantino Cordal, politólogo, profesor de la Universidad de Vigo. Gracias por venir a hablar, Diana. Muchísimas gracias a vosotros, un placer y gracias por contar conmigo. A ti por venir. Nosotros seguimos con la tertulia.
Volvemos ya de esta conexión, los saltos en el tiempo. Mira, esto es lo que tiene un programa semanal, ¿eh? Vamos a ir ahora con algo que ya adelantaba Paul, el asunto de la relación entre el Partido Socialista y el resto del bloque progresista, digamos, con las fuerzas de carácter catalán o de carácter nacionalista, como puede ser Junts per Catalunya principalmente, que es la más puntillosa, y Esquerra Republicana. Vamos a ir con eso y os quería preguntar básicamente que si no se aprueba el asunto del catalán, que es a lo que a ellos les importa, del catalán en la Unión Europea, ¿cómo deja esto a la relación, digamos, de PSOE y Junts per Catalunya? ¿Esto podría empujar a una ruptura, digamos, de los acuerdos y, por tanto, a esa moción de censura con la que coqueteaba Alberto Núñez Feijóo hoy, para vosotros los oyentes, el pasado jueves? A ver. Yo preguntaría más que el catalán la amnistía, es decir, como bien decía Paul, yo creo que la vinculación que va a haber entre PSOE y Junts en los próximos meses se va a definir en función de cómo avanza la amnistía. Es decir, el catalán es importante, la delegación de las competencias en inmigración también lo es, pero lo principal es la amnistía. Y claro que Junts y Esquerra están interesados en que a centenares de personas se le aplique la amnistía por haberle tirado una piedra a un policía, evidentemente, pero lo que les interesa fundamentalmente es que Carles Puigdemont pueda volver, que Oriol Junqueras deje de estar inhabilitado, y eso es el que al final va a definir esta relación. Y después podríamos insistir en la misma idea que hemos dicho ya antes en esta tertulia. El PP se ha alejado con la decisión que ha tomado el catalán. Hoy, tanto PNV como Junts, cuando ha echado el guante el PP, Feijóo, sobre la moción de censura, la respuesta que dan estos dos partidos es cómo 48 horas después de haberme tumbado o de haber maniobrado en Europa para tumbarme el catalán y el vasco. Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser lo que defina el pulso. Y dentro de la dinámica interna del PSOE, cómo avance este cerco judicial que hay sobre el entorno del presidente del gobierno. Javier. Bueno, yo a riesgo de equivocarme y de tener que venir aquí otra vez cuando me invites a desmentirme a mí mismo, puedo prometer y prometo, como llevo haciendo desde el inicio de legislatura, que no va a haber nada que haga que los socios de gobierno quiten su apoyo al Partido Socialista. Por supuesto, esto puede condicionar más o menos o puede generar más o menos tiranteces en esa relación, pero tanto como llegar a romper esa relación en ninguno de los escenarios. Lo que está de fondo es que esto me parece, verdaderamente parece sencillo, pero es que hay cosas que parecen y además son sencillas. Es que la alternativa es peor para Junts. Es decir, ¿estaría Junts dispuesto a un gobierno del Partido Popular con Vox? ¿O del Partido Popular a secas? Es que Junts tiene ahora mismo a un Partido Socialista amarrado y bien amarrado, condicionando cada una de las políticas y de los proyectos legislativos que el Partido Socialista quiere pasar en el Congreso, tiene que pasar por las manos de Puigdemont. Es que es una situación idónea. ¿En qué cabeza cabría que Junts quisiese romper o incluso tensionar la cuerda hasta un punto que hiciese romper la relación con el Partido Socialista? Es que no va a encontrar esa sintonía, esa disposición incluso siendo neutral a retorcer, no quiero utilizar la palabra retorcer la Constitución para ser neutral, pero no va a encontrar en el Partido Popular una disposición a hacer esa lectura tan liviana de la Constitución como hace el Partido Socialista. No lo va a encontrar. Es decir, con el Partido Socialista tiene un socio que no va a encontrar de aquí al menos en el corto plazo ni con el Partido Popular y mucho menos si el Partido Popular dependiese también de Vox en esa aritmética parlamentaria. Entonces, no, en ningún escenario esto tendrá ningún tipo de consecuencia dramática. Desde luego no sería lógico, pero ¿desde cuándo Junts per Catalunya hace algo lógico? Samuel Martínez. Estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Javier y también creo que la amnistía es la piedra filosofal de la legislatura. Pero creo que hay una diferencia
Quiero decir, cuando empezó la legislatura había 4 años por delante de un gobierno en el que Junts podía ser diferencial, digamos, ¿no? Y Junts ahora mismo no es diferencial en la Generalitat. Quiero decir que Junts necesita, o sea, en el gobierno de Cataluña me refiero, Junts necesita un espacio en el que demostrar que votarle es muy útil, ¿no? Entonces, quiero decir, el Congreso es ese sitio. Los 7 diputados de Junts marcan la diferencia. Las leyes salen o no salen dependiendo de lo que diga Míriam Nogueras, o no sé si probablemente lo diga Carles Puigdemont, ¿no? Pero la legislatura se va acabando y el horizonte de que en 2027 gobierne el PP y Vox es cada vez más plausible. Con lo cual, a medida, y esto es una de esas cosas por las que también a lo mejor yo tengo que venir aquí a desdecirme, como dice Javier, pero no me parece tan descabellado que en un momento en el que ya el paso del tiempo es inexorable y al final va a gobernar el PP con Vox probablemente en 2027, ¿no? A lo mejor no. Pero que Junts pueda utilizar en algún momento, y esto es análisis, no tengo ninguna información sobre esto, pero que Junts en algún momento pueda utilizar esa carta de romper el gobierno para demostrar lo que es capaz de conseguir un votante de Junts con su voto, en un momento en el que ya falten pocos meses para que la legislatura se acabe porque le toca acabarse, no me parece tan raro. O sea, me hubiera parecido imposible en el año 1 de la legislatura, en el año 3 y medio no me parecería una locura ni una mala estrategia tampoco. Javier, te doy luego la palabra, pero quiero escuchar antes a Paul. Vale, perfecto. Bueno, yo justo iba a apuntar lo mismo que Samu. Junts evidentemente tiene 3 polos de poder principales, que son Madrid, el Parlamento y, si me apuras, el Ayuntamiento de Barcelona, que en Cataluña es como una institución muy preciada. Está fuera de cualquier tipo de influencia, tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento de Barcelona, por lo tanto, el único escaparate que tiene es Madrid. A corto y medio plazo no se va a plantar, por lo que ya han comentado los compañeros, tienen que esperar a la cuestión de la amnistía. Pero sí que estoy de acuerdo con Samu, que no sería descabellado que en un último momento, en el último medio año o el último año, cuando posiblemente uno de los escenarios es... O sea, no creo que si se plantan vaya a ser por esta cuestión, sino más bien por una cuestión como el tema de la amnistía, que sin estar en manos del PSOE, porque precisamente creo que estas 2 cuestiones... son 2 cuestiones para las que el PSOE está haciendo un esfuerzo importante y está asumiendo un coste político importante, pero escapan de sus manos al final. Pues, por ejemplo, que la amnistía se eleve a los tribunales europeos por el conflicto de competencias entre el Constitucional y el Supremo, cosa que alargaría ya fuera de un término, fuera de... no sale la palabra en castellano, después de esta legislatura, digamos, que no entraría dentro de esta legislatura y, por lo tanto, Junts no tendría ningún incentivo, más bien al contrario, de decir, viendo que el guión ya está escrito y que en el 27 va a gobernar el PP con Vox, pues nosotros intentamos ganar la batalla a Esquerra y ser lo más fuertes posibles en el próximo Congreso, demostrando que somos útiles y que somos distintos a Esquerra, que es lo que está vendiendo al final en Cataluña, y todo el sistema mediático están vendiendo, ¿no? Que Esquerra doncs, a cambio de res y que el PSC en Cataluña está gobernando también a cambio de nada. Bueno, Paul, de hecho, en Barcelona, quizá Junts per Catalunya sí que sería clave en algún momento para sacar algunos presupuestos o algo. Si Barcelona en Común vuelve a decir, yo, si se amplía el aeropuerto, me desdigo. Ojo que eso no es ninguna tontería. Sí. Pero bueno, que en todo caso la posibilidad de que entrara al gobierno con Collboni ya está descartada porque estamos a medio mandato ya y por lo tanto no. Javier. Sí, yo solo quería decir una cosa al hilo de lo que decía Samuel al principio, ahora Paul también. El análisis me parece bastante agudo y bastante certero, y de hecho lo comparto mayormente, pero con un par de apuntes. El primero, si eso ocurriese, que me parece una opción interesante, sería, para empezar, muy al final de la legislatura, en ningún caso ni ahora ni en el corto plazo, muy al final de la legislatura, y precisamente por eso, precisamente porque sería ya muy al final de la legislatura y a punto de que se agotase, el segundo apunte que yo haría es que ahí ahora sí que entran en juego los cálculos de Feijóo. Por ejemplo, pensemos en el caso de una moción de censura, ¿no? Hoy dejaba la puerta abierta a Feijóo, ¿no? En general,
claro, si Junts se animara, por ejemplo, a participar de una moción de censura del Partido Popular al final de la legislatura, a lo mejor es al Partido Popular al final de la legislatura, en función de las encuestas, como decía antes Paul, porque están constantemente mirándolas, al que no le interesa ni siquiera plantear una moción de censura en ese timing, precisamente porque teme que Junts le pueda apoyar, y ya no le interesa al Partido Popular montar una moción de censura en la que Junts le pueda apoyar, porque ya tiene que jugarse la carta de abrazar a Vox. Entonces, si precisamente juntamos esos dos elementos, uno, que tendría que ser muy al final de la legislatura, y dos, que precisamente muy al final de la legislatura el Partido Popular va a tener que rearticular sus cálculos electorales para ver precisamente a qué árbol se arrima, pues a lo mejor esa posibilidad no se vuelve tan plausible. Solo apuntar eso porque el análisis per se sí que me parecía muy agudo. El partido, el gobierno y la familia más directa del actual presidente del gobierno están rodeados de corrupción. Hace 7 años, los actuales socios del señor Sánchez dijeron que apoyaban una moción de censura para combatir la corrupción. Si fuesen consecuentes, ahora deberían hacer lo mismo sin ninguna duda. Seré claro. La moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad, yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición. Si no quieren, no tengan duda que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les hará cómplices de esta degradación y no la olvidarán. Si esa moción de censura, Abel, no fuese dentro de 2 años antes de que terminase la legislatura, como apuntaba Samu y ha rematado Javi, si fuese, por ejemplo, en septiembre, en octubre, imagínate el 1 de octubre, ¿sería posible que Junts per Catalunya se sumase a esa moción de censura? El 1 de octubre, imposible. Y el 2, creo que también. porque sí, porque en una moción de censura, en el actual Parlamento, pues tienes que combinar 2 cosas que son agua y aceite, que son Vox y Junts. Y Vox hace 4 días estaba sentado en la acusación de un juicio que encarceló a más de 100 años a unos líderes. O sea, es que es inviable. Gabriel Rufián no se cansa de decir que en la próxima legislatura esto sí que va a suceder PP con Vox y Junts. Bueno, yo creo que incluso en la próxima esto no va a ser posible. No creo, o sea, no me juego nada en de aquí 10 años, no lo sé, pero esta posible moción de censura en septiembre fracasaría absolutamente. Y el PNV lo mismo, y además está absolutamente atado a los socialistas que gobiernan con ellos en Euskadi. Entonces, no hay posibilidad de una moción de censura, ¿no? Paul, 30 segundos que me voy. Nada, yo quería hacer un último apunte a modo de anécdota de esta semana que me parece ilustrativo del estado de las relaciones entre Junts y el PSOE para demostrar que no están en su peor momento. El miércoles se votó en el Pleno un proyecto de ley de universidades, una ley menor y poco mediática, pero donde Junts tenía un discurso completamente contrario a esa ley, pero a última hora terminó votando a favor precisamente para no dar otro varapalo al PSOE. Por lo tanto, yo creo que tienen que cambiar mucho las cosas, ¿no? Para que, dejando de lado ya lo que comentaba Abel de la complicación que supone la aritmética, pues que cambie tanto las relaciones entre los 2 partidos para que esto suceda. Paul Trillas, Saber de Gana, National Cat, Javier Martín, Samuel Martínez, público. Gracias a los 4 por venir a la Diana esta semana. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos, que aquí el servidor se tiene que ir a ver, hora 25 con la centro aquí de Málaga. Y nosotros nos vemos el domingo que viene. No tengo ni idea ahora mismo de qué tema, pero como os dije, el último mes de la Diana se ve interesante y estamos ya en ese último mes. Así que no os perdáis ningún episodio. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Chao.